Los gritos desgarradores de Citlali resonaron por toda la hacienda de los Herrera cuando vio la tragedia que estaba por suceder. Sus ojos se pusieron completamente blancos, su cuerpo se sacudió violentamente, y de su boca salieron palabras que helaron la sangre de todos los presentes. El fuego del cielo caerá sobre el granero esta noche. Los caballos morirán quemados si no los sacan ahora. Tenía apenas 7 años, pero sus padres sabían que no era la primera vez que algo así pasaba. Y lo que hicieron después marcaría su destino para los siguientes 10 años de su vida. Don Patricio Herrera, uno de los hacendados más ricos y respetados de Chihuahua, miró a su hija menor con una mezcla de terror y repulsión que ningún padre debería sentir hacia su propia sangre. Su esposa, doña Remedios, se persignó repetidamente mientras susurraba oraciones desesperadas. «Es obra del demonio», murmuró doña Remedios con voz temblorosa. «Mi hija está poseída por fuerzas malignas». Era el año 1876, y la familia Herrera había construido su fortuna, criando los mejores caballos de toda la región. Su hacienda, Santa Esperanza, se extendía por miles de hectáreas en el desierto chihuahuense, y empleaba a más de 200 personas entre vaqueros, peones y sirvientes. Citlali había nacido diferente desde el primer día. Mientras sus hermanos mayores, Rodrigo y Sebastián, eran niños normales que jugaban con pistolas de madera y soñaban con ser charros, ella pasaba horas mirando el horizonte con expresión ausente, como si viera cosas que nadie más podía percibir. Las primeras visiones comenzaron cuando cumplió 5 años. Durante una misa dominical en la capilla de la hacienda, Citlali había interrumpido súbitamente el sermón del padre Joaquín, gritando que la señora del vestido azul se iba a caer de su caballo y se rompería la pierna izquierda antes de que acabara la semana. Todos los presentes habían mirado hacia doña Esperanza Morales, la única mujer que llevaba vestido azul ese día. El padre Joaquín había regañado severamente a Citlali por interrumpir el servicio religioso, y sus padres la habían castigado sin cena. 3 días después, doña Esperanza se cayó de su yegua mientras cabalgaba por el sendero principal de la hacienda. Se fracturó la pierna izquierda exactamente como Citlali había predicho. Desde ese momento, las visiones se volvieron más frecuentes y más precisas. Citlali predijo la muerte del toro reproductor más valioso de la hacienda, la llegada inesperada de una tormenta de granizo que destruyó parte de la cosecha, y el ataque de bandoleros que robó 50 cabezas de ganado. Cada predicción que se cumplía aumentaba el terror de sus padres. Don Patricio, hombre profundamente religioso y conservador, estaba convencido de que su hija había sido marcada por el diablo. Doña Remedios, por su parte, creía que Citlali era un castigo divino por algún pecado que ella había cometido. La noche que cambió todo para siempre fue cuando Citlali tuvo la visión más devastadora de todas. Durante la cena familiar, sus ojos se pusieron blancos nuevamente, y con voz que no parecía la de una niña de 7 años, declaró: «El hombre de la cicatriz en la mejilla vendrá mañana al atardecer. Traerá 20 hombres armados. Matarán a papá y a mis hermanos si no huyen antes de que el sol se oculte tras las montañas. La sangre correrá por el patio principal como un río rojo». Esta vez, don Patricio no dudó ni por un segundo. Esa misma noche empacó a toda la familia y se refugió en la ciudad de Chihuahua. Al día siguiente, sus capataces le informaron que efectivamente, un grupo de bandoleros liderado por un hombre con una cicatriz prominente en la mejilla izquierda había atacado la hacienda. Al no encontrar a la familia, habían quemado la casa principal y robado todo lo que pudieron cargar. Pero en lugar de estar agradecido, don Patricio se sintió más aterrorizado que nunca. Si su hija podía ver tragedias antes de que ocurrieran, ¿qué otras cosas terribles estaría viendo? Y si sus visiones no eran advertencias divinas, sino profecías demoníacas que ella misma causaba. «No puedo tener una bruja viviendo bajo mi techo», le confesó a su esposa esa noche. «Los vecinos, la iglesia, todos van a pensar que hemos sido maldecidos.
Nuestra reputación, nuestros negocios, todo se arruinará. Doña Remedios, aunque destrozada en su corazón de madre, estuvo de acuerdo. Pero no podemos matarla, es nuestra hija. No la mataremos, decidió don Patricio con voz fría, pero tampoco puede vivir con nosotros. La mantendremos en el sótano de la Hacienda Vieja hasta que encontremos una solución permanente. La Hacienda Vieja era una construcción de adobe abandonada que había pertenecido al abuelo de don Patricio. Estaba ubicada a 3 kilómetros de la casa principal. Había sido parcialmente destruida por un incendio años atrás, y solo quedaban en pie las habitaciones del sótano. Al día siguiente, llevaron a Citlali hasta allí. Le dijeron que era temporal, que estaba enferma y necesitaba curarse lejos de la familia para no contagiar a sus hermanos. ¿Cuándo podré regresar, papá?, preguntó Citlali con los ojos llenos de lágrimas. Cuando dejes de tener esas visiones, respondió don Patricio sin poder mirarla a los ojos. Pero yo no escojo cuándo llegan, protestó la niña. Simplemente aparecen en mi cabeza. Entonces reza para que Dios te quite esa maldición. El sótano tenía una sola habitación de 3 metros por 4, con paredes de piedra gruesas y húmedas, una ventana pequeña con barrotes que daba al nivel del suelo, y una puerta de madera reforzada con hierro. Le pusieron una cama estrecha, una silla, una mesa pequeña y una basinica. Una vez por día, la cocinera de confianza, María, le llevaba comida y agua. Una vez por semana le permitían salir durante 1 hora para bañarse y cambiar de ropa bajo estricta supervisión. Los primeros meses fueron los más difíciles. Citlali lloraba todas las noches, gritaba pidiendo que la liberaran y rogaba ver a sus hermanos. Pero gradualmente, a medida que se daba cuenta de que nadie venía a rescatarla, algo en ella comenzó a cambiar. Las visiones no se detuvieron, de hecho, se intensificaron. Pero ahora, en la soledad y el silencio del sótano, Citlali comenzó a entenderlas mejor. Pudo darse cuenta de que no eran mensajes confusos o aterradores, sino información precisa sobre eventos futuros. Empezó a llevar un registro mental de cada visión, comparándola con lo que María le contaba sobre lo que pasaba en el mundo exterior. La precisión era impresionante. Cada detalle se cumplía exactamente como ella lo había visto. Durante el segundo año de encierro, Citlali hizo un descubrimiento extraordinario. No solo podía ver tragedias futuras, sino que también podía ver soluciones. Si se concentraba lo suficiente después de una visión aterradora, podía ver diferentes caminos que evitarían el desastre. Fue entonces cuando comenzó a susurrarle a María instrucciones específicas para prevenir las tragedias que veía venir. «Dile a don Patricio que no envíe a los vaqueros al Cañón del Oeste mañana», le susurró un día. «Veo una emboscada de apaches, pero si esperan 3 días y van por el sendero del norte, encontrarán el ganado perdido sin problemas». María, que había desarrollado un cariño maternal hacia la niña encerrada, comenzó a transmitir estos mensajes como si fueran ideas propias o rumores que había escuchado. Los consejos siempre resultaban correctos, y gradualmente don Patricio empezó a confiar en las intuiciones de su cocinera. Pero Citlali siguió encerrada. Sus padres habían decidido que mientras tuviera las visiones, era demasiado peligroso liberarla. Los años pasaron lentamente. Citlali creció de una niña de 7 años a una joven de 17, completamente aislada del mundo exterior, excepto por sus breves conversaciones con María. Su cuerpo se desarrolló en la penumbra del sótano, su piel se volvió pálida por la falta de sol, pero su mente se agudizó de maneras extraordinarias. Aprendió a controlar sus visiones. Ya no llegaban como ataques violentos que la sacudían y la dejaban exhausta. En cambio, podía invocarlas cuando se concentraba profundamente, dirigiendo su atención hacia personas o situaciones específicas. También desarrolló otras habilidades. Podía sentir las emociones de las personas que estaban cerca, incluso si no podía verlas. Sabía cuando María estaba triste, cuando los guardias que vigilaban la entrada estaban aburridos o alertas, y cuando su padre venía a revisarla desde varios minutos antes de que llegara. Pero la habilidad más extraordinaria que desarrolló
fue la de ver el pasado de las personas. Si se concentraba en alguien, podía percibir eventos significativos de su historia personal como si fueran visiones invertidas. Durante todo este tiempo, las visiones sobre el futuro de la región se volvieron más oscuras y urgentes. Citlali veía conflictos masivos que se avecinaban, luchas entre mexicanos y tribus apaches que resultarían en devastación para ambos lados. En una de sus visiones más perturbadoras, vio a su propia familia siendo masacrada por guerreros apaches que buscaban venganza por algo que aún no había ocurrido. La tragedia sucedería en exactamente 6 meses, si las cosas continuaban su curso actual. Le suplicó a María que transmitiera advertencias más específicas, pero don Patricio había comenzado a sospechar que las intuiciones de su cocinera eran demasiado precisas para ser casuales. ¿De dónde sacas esas ideas, María?, le preguntó un día con suspicacia. Son solo presentimientos, patrón, mintió María nerviosamente. Los presentimientos no incluyen detalles tan específicos sobre fechas y lugares. Esa noche, don Patricio siguió a María cuando fue a llevarle la cena a Citlali. Se escondió cerca de la entrada del sótano y escuchó toda la conversación. Cuando María le contó sobre la visión del ataque apache, don Patricio se llenó de una rabia fría. Su hija no solo seguía teniendo visiones después de 10 años, sino que ahora estaba manipulando los eventos de la hacienda desde su encierro. Al día siguiente, despidió a María sin explicaciones y le prohibió acercarse a la propiedad. A partir de ese momento, él mismo se haría cargo de alimentar a Citlali una vez por día, y las conversaciones serían mínimas. «Tu maldición no ha desaparecido», le dijo con voz llena de amargura cuando le llevó la primera comida. «Después de 10 años, sigues siendo una amenaza para esta familia. Papá, por favor», suplicó Citlali con una voz que ya no era la de una niña, sino la de una mujer de 17 años. «Las visiones no son una maldición, son un don. Puedo ayudar a salvar vidas. Puedo prevenir tragedias». «Tú causas las tragedias», rugió don Patricio. «Desde que naciste, esta familia ha conocido solo dolor y desgracias. Eso no es cierto. Yo solo veo lo que va a pasar, no lo causo». Pero don Patricio no quería escuchar explicaciones. Había decidido que su hija era una maldición que debía permanecer oculta para siempre. Redujo las comidas de una vez por día a una vez cada 2 días. Eliminó los privilegios de baño semanal. Y lo más cruel de todo, selló la pequeña ventana con ladrillos, sumiendo el sótano en una oscuridad casi total. Citlali entró en una desesperación que no había experimentado ni en los primeros días de su encierro. Pero fue en esa oscuridad más profunda que tuvo la visión más clara de su vida. Un hombre llegaría, un apache rebelde con cicatrices de batalla en los brazos y fuego en los ojos. Él no temería sus visiones. Él entendería que lo que ella poseía era sagrado, no demoníaco, y juntos cambiarían el destino de 2 pueblos que estaban condenados a destruirse mutuamente. La visión era tan vívida que pudo ver cada detalle del rostro del hombre: piel bronceada por el sol del desierto, cabello negro con trenzas decoradas con plumas de águila, y ojos del color del ámbar que brillaban con inteligencia y compasión. También vio su nombre, Takoda, que en apache significaba amigo de todos. Si esta historia está llegando a tu corazón como está llegando al mío, y sientes que mereces escuchar más historias que te recuerden lo valiosa que eres, presiona ese botón negro de suscribirse, porque este canal está dedicado a todas las mujeres que, como Citlali, han sido incomprendidas por ser diferentes. Ahora sí, descubramos cómo llegó este apache rebelde hasta ella. Takoda no era un apache ordinario. A los 28 años, era considerado uno de los guerreros más valientes y hábiles de su tribu, pero también el más controversial. Mientras sus hermanos guerreros creían que la única solución al conflicto con los colonos mexicanos era la guerra total, Takoda estaba convencido de que había otra manera. Había crecido escuchando las historias de su bisabuela, una curandera que había tenido visiones proféticas y había usado ese don para guiar a su pueblo durante tiempos difíciles.
Ella le había enseñado que los verdaderos guerreros no solo peleaban con armas, sino que también luchaban por encontrar la paz. Un día, le había dicho su bisabuela en su lecho de muerte, encontrarás a una mujer que ve el futuro como tú ves el presente. Ella tendrá la clave para salvar tanto a nuestro pueblo como al de los colonos, pero estará prisionera de su propio don. Durante años, Takoda había esperado encontrar a esa mujer misteriosa. Había explorado cada asentamiento apache en busca de una vidente, pero nunca había encontrado a nadie que coincidiera con la descripción de su bisabuela. La noche que cambió su destino, Takoda estaba realizando una misión de reconocimiento solitaria cerca de la hacienda Herrera. Su tribu había planeado un ataque de venganza, porque los vaqueros de Don Patricio habían matado a 3 jóvenes apaches que solo estaban cazando en territorio que tradicionalmente había pertenecido a las tribus. Pero mientras observaba la hacienda desde una colina cercana, Takoda sintió algo extraño, una presencia que no podía explicar, como si alguien estuviera observándolo desde una gran distancia. Era una sensación que había aprendido a respetar durante años de supervivencia en el desierto. Siguió esa sensación hasta llegar a la hacienda abandonada. El lugar parecía completamente vacío, pero la sensación de estar siendo observado se intensificó. Circundó el edificio en ruinas varias veces antes de notar algo inusual. Una pequeña abertura en el suelo, que parecía haber sido sellada recientemente con ladrillos. Se acercó sigilosamente y colocó el oído contra los ladrillos. Desde el interior llegaba un sonido casi imperceptible. Alguien respirando. Takoda había desarrollado técnicas de supervivencia que incluían abrir cerraduras y desarmar trampas, habilidades que había aprendido durante incursiones de rescate en asentamientos mexicanos. Con cuidado y paciencia, comenzó a remover los ladrillos que sellaban la ventana. Cuando finalmente abrió un hueco lo suficientemente grande, una voz femenina lo sorprendió hablando desde la oscuridad. «Has venido al fin, Takoda». El guerrero apache se paralizó. Nadie en esa región conocía su nombre, y la voz había hablado en un apache perfecto, a pesar de que evidentemente pertenecía a una mujer mexicana. «¿Quién eres?», preguntó en español, asumiendo que ella podría no entender apache. «Soy Citlali», respondió la voz cambiando fluidamente al español. «Y tú eres el hombre que he estado esperando durante 7 años». Takoda ensanchó la abertura lo suficiente para mirar hacia el interior. En la penumbra pudo distinguir la figura de una joven delgada, con piel extremadamente pálida y cabello largo que parecía no haber sido cortado en años. «¿Cómo sabías mi nombre?», preguntó. «De la misma manera que sé que tu bisabuela se llamaba Aiyana, que tienes una cicatriz en forma de luna en el hombro izquierdo de una batalla contra bandoleros mexicanos, y que viniste aquí para planear un ataque que resultará en la muerte de 15 personas inocentes». Takoda sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire frío de la noche. Esta mujer sabía cosas que era imposible que supiera. «¿Eres una bruja?», preguntó con cautela. Citlali rió, pero era una risa triste, sin alegría. «Eso es lo que mi familia cree. Por eso me han tenido encerrada aquí durante 10 años». ¿10 años? Takoda no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Desde que eras una niña? «Desde los 7 años. Mis padres creen que mis visiones son obra del demonio». Takoda se quedó en silencio por unos momentos, procesando esa información. En su cultura, las visiones proféticas eran consideradas un regalo sagrado de los espíritus. La idea de castigar a alguien por tener ese don le parecía no solo cruel, sino blasfema. «¿Qué tipo de visiones?», preguntó. «Veo el futuro, no siempre y no todo, pero veo eventos importantes antes de que sucedan. Y también», Citlali hizo una pausa, «también puedo ver el pasado de las personas. Muéstrame». Citlali cerró los ojos y se concentró. Cuando volvió a hablar, su voz había adquirido un tono diferente, como si estuviera narrando algo que estaba viendo en ese momento. «Veo a un niño apache de 8 años escondido detrás de unas rocas, observando cómo soldados mexicanos queman su pueblo. Su madre le ha dicho que no importa lo que pase, no debe salir de su escondite. Ve a su padre morir luchando.
Ve a su hermana menor ser capturada. El niño permanece escondido durante 2 días completos antes de que otros apaches lo encuentren. Ese niño crece con la certeza de que debe vengar a su familia, pero también con la sabiduría de que la violencia solo genera más violencia. Takoda se quedó sin respiración. Citlali había descrito con precisión perfecta el evento más traumático de su infancia, algo que nunca había contado a nadie, ni siquiera a sus hermanos guerreros más cercanos. «¿Cómo es posible?», susurró. «No lo sé», admitió Citlali. «Solo sé que siempre he podido hacerlo». Takoda tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Comenzó a remover más ladrillos, creando una abertura lo suficientemente grande para que Citlali pudiera salir. «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella con alarma. «Te estoy liberando». «No puedes. Si mi padre se entera». «Tu padre», interrumpió Takoda con voz firme. «Es un cobarde que ha desperdiciado 10 años de un don sagrado por miedo e ignorancia». Cuando la abertura fue lo suficientemente grande, extendió la mano hacia ella. «¿Confías en mí?». Citlali miró la mano extendida. Durante 10 años, la única mano que había tocado la suya había sido la de María cuando le daba comida. La perspectiva de tocar a otra persona, especialmente a este hombre que había llegado tal como lo había visto en sus visiones, la llenó de una mezcla de terror y esperanza. «Sí», susurró, y tomó su mano. El contacto fue electrizante para ambos. Takoda sintió una energía extraña fluyendo desde la piel de ella, como si estuviera tocando algo sagrado. Citlali, por su parte, experimentó una explosión de imágenes. Vio el pasado, presente y futuro de Takoda, en una sucesión vertiginosa que casi la abruma. Con cuidado, la ayudó a salir del sótano. Cuando Citlali finalmente estuvo de pie bajo la luz de la luna, Takoda pudo verla completamente por primera vez. Era hermosa de una manera etérea, casi fantasmal. Su piel pálida parecía brillar bajo la luz lunar. Su cabello negro le llegaba casi hasta la cintura, y sus ojos eran del color verde más intenso que había visto jamás. Pero lo más impactante era la manera en que lo miraba, como si estuviera viendo no solo su rostro, sino su alma entera. «Eres exactamente como te vi en la visión», dijo ella con voz maravillada. «¿Viste esto? Este momento. Lo he visto cientos de veces durante los últimos 7 años. Era lo único que me daba esperanza». Citlali trató de dar un paso, pero sus piernas, debilitadas por años de inactividad, se doblaron inmediatamente. Takoda la sostuvo antes de que cayera, sorprendido por lo liviana que era. «¿Cuándo fue la última vez que caminaste?», preguntó con preocupación. «Hace 3 años. Mi padre me quitó los privilegios de salir después de descubrir que estaba dando consejos a través de la cocinera». La rabia que Takoda sintió hacia don Patricio fue tan intensa que tuvo que hacer un esfuerzo consciente para controlarla. En su cultura, tratar así a una vidente era uno de los crímenes más graves imaginables. «Necesitas comida, agua limpia y tiempo para recuperar tu fuerza», decidió. «¿Puedes montar a caballo?». «No lo sé. Nunca he montado». Takoda silbó suavemente, y desde las sombras apareció su caballo, un magnífico semental negro que había sido entrenado para responder a comandos silenciosos. El animal se acercó obedientemente, pero cuando estuvo cerca de Citlali, algo extraordinario sucedió. El caballo, que normalmente era desconfiado con extraños, bajó la cabeza inmediatamente y la frotó suavemente contra el brazo de ella. Era como si reconociera algo especial en esta mujer pálida. «Los animales siempre han reaccionado así conmigo», explicó Citlali con una sonrisa tímida. «Es parte de lo que soy». Con gran cuidado, Takoda la ayudó a montar. Ella se sentó delante de él, y cuando sus cuerpos estuvieron en contacto, ambos experimentaron otra oleada de visiones compartidas. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Takoda? ¿Habrías arriesgado todo para salvar a una extraña? ¿O habrías seguido con tu misión original? Cuéntame en los comentarios, porque tu experiencia puede ayudar a otra mujer que esté pasando por algo similar. Mientras cabalgaban hacia las montañas apaches,
Citlali comenzó a experimentar visiones más claras que nunca. El contacto físico con Takoda parecía amplificar sus habilidades de maneras que no había imaginado posibles. «Tenemos que darnos prisa», le dijo de repente. «Tu tribu planea atacar la hacienda de mi padre mañana al amanecer. Sí, es parte de la venganza por los 3 jóvenes que mataron. Pero si lo hacen, morirán 12 guerreros apaches y 15 personas de la hacienda. Y eso desencadenará una guerra que durará 5 años y terminará con la destrucción completa de tu pueblo». Takoda detuvo el caballo bruscamente. «¿Estás segura?» Citlali cerró los ojos y se concentró profundamente. Las visiones llegaron en oleadas, batallas sangrientas, familias destruidas, niños huérfanos tanto apaches como mexicanos, y finalmente, la llegada de soldados federales que eliminarían definitivamente a la tribu de Takoda. Completamente segura, pero también veo otra posibilidad. ¿Cuál? Si logras convencer a tu pueblo de que acepte un intercambio de paz, si puedes demostrarles que hay una manera de coexistir sin violencia, ambos pueblos sobrevivirán. Es más, prosperarán juntos. ¿Qué tipo de intercambio? Yo puedo ser la clave. Mis visiones no solo pueden prevenir tragedias, sino que pueden ayudar a ambos pueblos a encontrar recursos, evitar desastres naturales y tomar decisiones que los beneficien a todos. Takoda consideró esas palabras mientras continuaban cabalgando. La propuesta era revolucionaria y arriesgada. Su pueblo había sido herido tantas veces por los mexicanos que la idea de una alianza parecía imposible. «Mi pueblo no confía en los mexicanos», dijo finalmente, «pero confiarían en ti. Y si tú confías en mí, tal vez puedan aprender a confiar en mis visiones». Llegaron al campamento apache justo antes del amanecer. La tribu de Takoda consistía en aproximadamente 300 personas divididas en 3 clanes. Los guerreros ya estaban preparándose para el ataque, pintándose la cara y afilando sus armas. La aparición de Takoda con una mujer mexicana pálida montada en su caballo causó una conmoción inmediata. Los guerreros se acercaron con expresiones que variaban entre la curiosidad y la hostilidad abierta. El jefe de la tribu, Naiche, se acercó con el ceño fruncido. Era un hombre de 50 años con cicatrices de innumerables batallas y una reputación de no mostrar misericordia hacia los enemigos. «¿Qué significa esto, Takoda?», demandó en apache. «¿Por qué traes a una mujer mexicana a nuestro campamento secreto?» Antes de que Takoda pudiera responder, Citlali habló en apache perfecto. «He venido a salvar las vidas de 12 de sus mejores guerreros, incluyendo las de 2 de sus propios hijos». El silencio que siguió fue absoluto. Naiche miró a Citlali con una mezcla de shock y suspicacia. «¿Cómo es que una mexicana habla nuestra lengua?», preguntó. «La misma razón por la cual sé que usted perdió a su primera esposa en un ataque de soldados mexicanos hace 15 años, que su hijo mayor tiene una marca de nacimiento en forma de águila en el pecho, y que si procede con el ataque planeado para esta mañana, tanto él como su hijo menor morirán antes del mediodía». Los murmullos de asombro se extendieron por el grupo de guerreros. Varios de ellos se persignaron instintivamente, aunque inmediatamente se detuvieron al darse cuenta de que era un gesto cristiano. Naiche se acercó más, estudiando el rostro de Citlali intensamente. «¿Eres una bruja?» «Soy una vidente», respondió ella con dignidad, «y he venido a ofrecer una alternativa que salvará las vidas de su pueblo y el mío». «Habla», ordenó Naiche. Durante la siguiente hora, Citlali explicó con detalles precisos lo que vería si el ataque procedía según lo planeado. Describió cada muerte, cada herida, cada consecuencia que seguiría. Luego presentó su visión alternativa, un acuerdo de paz que beneficiaría a ambos pueblos. «Mi padre necesita trabajadores para expandir sus operaciones ganaderas», explicó. «Su pueblo necesita acceso a agua y recursos que están en tierras que él controla. Puedo ver maneras de que ambos grupos obtengan lo que necesitan sin violencia». «¿Y por qué habríamos de confiar en ti?», preguntó uno de los guerreros más jóvenes. «Eres mexicana». Citlali lo miró directamente.
porque he estado prisionera de mi propia familia durante 10 años por tener el don que ahora ofrezco para salvar la vida de ustedes. Mi lealtad no está con los mexicanos que me encerraron, sino con la justicia y la supervivencia. Para demostrar la validez de sus visiones, Citlali ofreció hacer predicciones sobre eventos menores que podrían verificarse rápidamente. Predijo que un águila volaría sobre el campamento exactamente al mediodía, que uno de los caballos cojearía de la pata delantera izquierda antes del anochecer, y que llegarían noticias de otro pueblo apache antes de que terminara el día. Todas las predicciones se cumplieron exactamente como ella había dicho. Esa noche, el Consejo de Ancianos se reunió para decidir qué hacer. La discusión fue intensa y duró hasta el amanecer. Algunos guerreros estaban convencidos de que Citlali era una espía enviada para engañarlos. Otros creían que sus visiones eran auténticas pero peligrosas. Takoda habló apasionadamente en defensa de ella, argumentando que desperdiciar un don tan extraordinario sería una ofensa a los espíritus. Su bisabuela había sido respetada por tener visiones mucho menos precisas que las de Citlali. Finalmente, Naiche tomó una decisión. Le daremos una oportunidad. Pero si sus visiones resultan ser falsas, o si esto es una trampa, tanto ella como tú pagarán con sus vidas. Los siguientes días fueron una prueba constante para Citlali. Cada predicción que hacía era verificada meticulosamente. Cada consejo que daba era analizado desde todos los ángulos posibles. Y gradualmente, incluso los más escépticos comenzaron a aceptar que sus habilidades eran reales. Pero el verdadero desafío vino cuando tuvieron que acercarse a don Patricio para proponer el acuerdo de paz. La reacción de don Patricio al ver a su hija después de 10 años fue de horror puro. No solo porque había escapado, sino porque había llegado acompañada de un grupo de guerreros apaches. «Dios mío», gritó cuando los vio acercarse a la hacienda bajo una bandera blanca de tregua. «Mi hija se ha unido a los salvajes. Papá», dijo Citlali con voz calmada pero firme, «he venido a salvar tu vida y la de toda tu familia». La negociación que siguió fue una de las más tensas en la historia de la región. Don Patricio inicialmente se negó rotundamente a considerar cualquier acuerdo con salvajes, pero cuando Citlali demostró sus habilidades prediciendo con precisión la llegada de una tormenta inesperada y la ubicación exacta de ganado perdido, su actitud comenzó a cambiar. El acuerdo final fue revolucionario para su época. Los apaches proporcionarían protección contra bandoleros y trabajo especializado en intercambio por acceso a fuentes de agua, pastos para sus caballos y un porcentaje de las ganancias de la ganadería. Citlali sería la intermediaria permanente, usando sus visiones para beneficiar a ambos grupos. Su don, que había sido visto como una maldición por su familia, se convirtió en la clave para una paz duradera. Pero lo más extraordinario de todo fue lo que pasó con las propias habilidades de Citlali después de su liberación. El contacto constante con Takoda y su aceptación de su naturaleza especial habían amplificado sus poderes más allá de lo que había experimentado durante su encierro. No solo podía ver el futuro con mayor claridad, sino que había desarrollado la habilidad de influir sutilmente en los eventos para dirigirlos hacia resultados más positivos. Era como si su don hubiera estado dormido durante años de represión, y ahora, liberado y alimentado por el amor y la aceptación, había florecido completamente. 6 meses después de su rescate, Citlali y Takoda se casaron en una ceremonia que combinaba tradiciones apaches y mexicanas. Fue el primer matrimonio intercultural en la región que fue celebrado abiertamente por ambas comunidades. Su primera hija nació 2 años después, y para asombro de todos, la niña también mostraba signos de tener habilidades visionarias. Pero a diferencia de lo que había pasado con Citlali, esta vez el don fue recibido con celebración y respeto. Citlali estableció una escuela donde enseñaba a niños tanto apaches como mexicanos, no solo lectura y escritura, sino también cómo desarrollar su intuición y sensibilidad hacia el mundo espiritual. Muchos de sus estudiantes desarrollaron habilidades especiales que usaron para el beneficio de sus comunidades.
La alianza entre la hacienda herrera y la tribu de Takoda se convirtió en un modelo que se extendió por toda la región. Otros rancheros y tribus apaches comenzaron a formar asociaciones similares, reduciendo dramáticamente los conflictos violentos. Años más tarde, cuando Citlali ya era reconocida como la mujer más sabia de la región, a menudo reflexionaba sobre los 10 años que había pasado encerrada en la oscuridad. ¿Alguna vez odias a tus padres por lo que te hicieron?, le preguntó una vez una joven que también había sido rechazada por su familia por ser diferente. Citlali consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Durante mucho tiempo, sí los odié, pero después entendí algo importante. Mi encierro no fue solo un castigo, fue también una preparación. ¿Preparación para qué? En la oscuridad y la soledad, aprendí a controlar mi don de maneras que nunca habría podido hacer si hubiera vivido una vida normal. Cuando finalmente fui liberada, tenía el poder no solo de ver el futuro, sino de cambiarlo. ¿Crees que valió la pena tanto sufrimiento? Citlali miró hacia donde Takoda estaba enseñando a sus hijos a montar a caballo, donde familias apaches y mexicanas trabajaban juntas en armonía, donde su propio don era honrado en lugar de temido. El sufrimiento nunca vale la pena por sí mismo, respondió, pero a veces es el precio que pagamos por convertirnos en quien estábamos destinados a ser. Si tú también has sentido que te juzgan por ser diferente, quiero que sepas que no estás sola. Comparte en los comentarios cómo lograste transformar tu diferencia en tu fortaleza, porque tu consejo puede ser la luz que otra persona necesita. La historia de Citlali se convirtió en leyenda en toda la región. Se contaba en las fogatas tanto apaches como mexicanas, y con cada nueva generación, la historia crecía y se embellecía. Pero para quienes la conocieron personalmente, la parte más extraordinaria de su historia no eran sus visiones milagrosas o su papel en crear la paz entre dos pueblos enemigos. Era la transformación que había logrado en sí misma, de una niña aterrorizada y rechazada por su don, a una mujer que había aprendido a abrazar completamente lo que la hacía diferente y a usarlo para sanar el mundo a su alrededor. Sus manos, que una vez habían temblado de miedo al tocar a otras personas, ahora se extendían constantemente para curar, consolar y bendecir. Sus ojos, que habían visto tantas tragedias futuras, ahora brillaban con la sabiduría de alguien que había aprendido que incluso las visiones más oscuras pueden ser cambiadas con suficiente amor y determinación. Y cuando finalmente murió, muchos años después, rodeada de hijos, nietos y bisnietos tanto apaches como mexicanos, sus últimas palabras fueron: «Gracias por enseñarme que ser diferente no es una maldición, sino el regalo más grande que podemos recibir». En su funeral, que duró 3 días y fue atendido por cientos de personas de ambas culturas, no hubo lágrimas de tristeza, sino celebraciones de una vida que había demostrado que incluso en la oscuridad más profunda, siempre existe la posibilidad de volar. La tumba de Citlali se convirtió en un lugar de peregrinaje para personas que se sentían diferentes, rechazadas o incomprendidas. Y hasta el día de hoy, según cuentan los habitantes de la región, cuando alguien viene a su tumba con el corazón roto por sentirse como un extraño en el mundo, puede escuchar su voz susurrando en el viento: «Tu diferencia no es tu maldición, es tu poder esperando ser liberado». Si esta historia tocó algo profundo en ti, suscríbete para más historias de mujeres que transformaron su dolor en fortaleza. Y déjame en los comentarios, ¿qué parte de la historia de Citlali más se parece a tu propia vida? Tu experiencia es valiosa y puede inspirar a miles de mujeres. También, si tienes algún consejo para hacer este canal aún mejor, compártelo, porque tu opinión es fundamental para crear este contenido. Quiero aprender a mejorar con tus consejos.